hermanos que estuvieron colaborando, a Lautaro también. La verdad que estoy muy orgulloso de joven a la hora de que Dios nos necesite para servir. Y me pone muy contento porque es un joven que a pesar de que estuvo nervioso, tiene un corazón para Cristo. Amén. Y eso la verdad que es valedero. Así que, hermanos, los invito a que abra su Biblia en esta tarde. Tengo calor. ¿Será el aire? Sí, apágalo. No por los nervios, o sea, sino que tengo calor porque está prendido el aire acondicionado. Amén. En esta tarde he traído una palabra para compartir con ustedes. Y vamos a abrir el libro de Mateo, capítulo 14. Versículo vamos a leer del 22 al 33. Es un mensaje que he titulado Saliendo de la barca. Amén. Hace un tiempo atrás, unos años, hemos tenido el privilegio de ir a Mar del Plata, ¿sí? No de vacaciones, sino que a servir a Dios con el grupo evangelístico de Cumbia, con adoradores. Y tengo una anécdota muy graciosa, que muchos hermanos la saben, que, bueno, era la primera vez que conocía el mar y realmente no me deslumbró nada, pero bueno, tenía la curiosidad de ver lo que era el mar. Y bueno, tuve ese privilegio de ir a servir a Dios y estar en ese lugar con los hermanos, de pasar un buen tiempo. Y como buen santafesino en el mar, la primera vez que veo el agua, digo yo, acá me meto hasta el fondo. Total, sé nadar, o sea, si viene una ola, digo yo, no pasa nada, salgo nadando. Y bueno, y ahí va el hermano Gastoncito caminando hacia el mar, se dirige, digo, bueno, yo me voy a meter allá en lo hondo y voy a salir nadando. Y empecé a caminar por el mar, empecé a caminar. Los hermanos quedaban atrás y me decían dónde va, porque había viento, el agua estaba fría, obviamente que salada. No sé si alguno ya tuvo el privilegio de estar en el mar. Bueno, para mí fue, la verdad que el agua salada en la boca ya no me gustaba directamente. Y bueno, pero yo estaba canchero, confiado en que yo sabía nadar, entonces dije, bueno, me mando, total, cualquier inconveniente, vengo nadando. Y bueno, llegué al momento que el agua ya me daba en el cuello, y digo yo, bueno, pego un saltito y voy nadando un poquito más a lo profundo. Pegué el saltito y venía una ola. Y cuando viene la ola yo me hago el gran nadador y empiezo a nadar. Trago agua con esa ola. Digo yo, bueno, hago pie y pego un impulso. Y no hacía pie nunca. Yo venía, imagínense esta superficie plana. Y la ola, no sé cuántos saben que la ola hace un efecto en la arena que hace como una cuneta y vuelve a ser plano la superficie. O sea, no es como el río que acá tenemos plano en la playa y después hay barranca. No, allá es la misma ola, produce una cuneta. Y bueno, había caído en una cuneta y tenía tenía un metro por lo menos seguro. Claro, cuando quiero hacer pie me estaba ahogando. Y los muchachos estaban allá y yo tiraba manotazo porque había tragado agua, no podía hacer el impulso para nadar. Pero ¿sabe qué pasó? Yo me confié en la seguridad que yo tenía. Yo dije, bueno, hago pie y salgo a nadar. La verdad que fue un fracaso. O sea que me di cuenta que confiar en lo que puedo saber. A ver, también saben que muchos nadadores profesionales se han ahogado acá en el río. Pero bueno, ese era Gastoncito, un terco, quería ver lo que pasaba. Y bueno, tuve esa experiencia, cuando se lo conté a los muchachos se reían. Algunos se acuerdan hasta el día de hoy. Pero bueno, eso es lo que me pasó. Y hoy quiero hablarle de esto que ha pasado con los discípulos estando en una barca con una tempestad, ¿sí? Cuando Pedro camina sobre el agua, no sé cuántos conocen la historia de Pedro, pero bueno, vamos a hablar un poquito y vamos a leer para ver lo que Dios tiene para nosotros esta noche, ¿amén? Mateo 14, versículo 22 y vamos a leer hasta el 33. 14, 22, Jesús anda sobre el mar. Dice, enseguida Jesús
hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te pedimos que nos des palabra, Padre, que hables a nuestras vidas, Señor, a nuestras mentes, a nuestros corazones, Padre, que sea palabra edificante, Señor, en esta hora, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros. Reprendemos, Señor, todo espíritu de oposición de este lugar, lo echamos fuera por el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, vemos esta situación, ¿sí?, de sus discípulos. Ellos venían de predicar, ellos venían de hacer milagros con Jesucristo, de darle de comer a 5.000. Venían de hacer muchos milagros, amén. Y cansados ellos subieron a la barca, pero Jesús se quedó a orar. Jesús se quedó a orar y ellos salieron en esa barca, los discípulos todos, pero de repente una tempestad azota esa barca. Hablamos de una tempestad en el mar de Galilea. Y viendo, estudiando más o menos el clima en esa zona, las olas aproximadamente llegaban a los 2 metros, los vientos son fuertes y dice que azotaban esta barca. Los vientos contrarios azotaban la barca de los discípulos. Amén. Estamos en tiempos difíciles donde nuestra fe es probada diariamente, donde quizás estés pasando por un momento de prueba en tu vida, como estos discípulos, en una tempestad, en medio de un naufragio, y tu fe está a prueba. Amén. Y vamos al primer punto, que es: ¿cuál es tu barca de seguridad? Amén. Como yo le contaba, yo con eso que me pasó, yo estaba seguro de que podía salir adelante. Yo confié en lo que yo podía dar, pero realmente me fallaron los cálculos, hermano. Casi me ahogo. Me faltaban los pescaditos por la boca como los dibujitos animados, pero bueno, esa era la situación aproximadamente. Estamos en tiempos muy difíciles, ¿sí? Sabemos que la economía golpea a las familias, al mundo entero, por todo lo que está pasando. Y quizá uno se enfoca en el trabajo y no tiene tiempo para Dios. A ver, una excusa, no tenemos tiempo para Dios, siempre hay tiempo para todo. O no, cuando queremos algo lo hacemos. Cuando queremos un asado decimos: yo voy, me compro un asado y lo hago. O sea que siempre hay un tiempo, siempre no podemos hacer de un tiempo. Pero quizá hoy la estrategia del enemigo es desenfocar a la gente, que el mundo esté mirando hacia otro lado y no hacia lo fundamental, que es una vida eterna, una salvación. Amén. Quizá la economía golpea a tu familia, a tu vida. Quizás decís, bueno, le das importancia a tu familia, decir, necesito compartir más tiempo con ellos y no tengo tiempo para Dios. No tengo tiempo de ir a la iglesia, no tengo tiempo de evangelizar, no tengo tiempo de ir a un 180, no tengo tiempo para Dios. Si sos joven, decís, sos muy joven, y la verdad que gastar tiempo en buscar a Dios, no, prefiero gastar en tiempo con mis amigos, jugando a la Play, jugando al fútbol, ¿sí? Siempre tenemos otras prioridades.
Quizás en la seguridad de ser autosuficiente. Pensás que tenés todo y no necesitas a Dios. ¿Cuánto en un momento de nuestra vida dijimos, estamos bien y no necesitamos a Dios? A mí me pasó. Yo calculo que todos hemos pasado por una etapa de nuestra vida donde dijimos, no necesito a Dios porque sinceramente yo puedo hacer todo. Hasta el momento que me di con un muro, obviamente. Pero todos en un momento de nuestras vidas pasamos por la autosuficiencia. Y bueno, ¿qué más decir de esta pandemia? Para los cristianos quizás nos situó en un lugar de comodidad. Amén. Donde quizás podemos ver el servicio vía YouTube y estamos sentaditos y hace frío y el matecito y negra, hacemos un mate que trae la factura que vamos a la iglesia, vamos a ver la prédica por YouTube. Entonces, estamos en una barca de seguridad donde tenemos todo servido, donde el diablo realmente armó un escenario en este tiempo como sociedad que nos fue llevando, ¿sí?, hacia esa barca, donde estamos seguros en el barquito y no queremos salir. Es un lugar de comodidad donde el enemigo nos ha llevado, ¿sí?, de a poquito. No se olviden que el enemigo tiene todas las estrategias para desenfocarte de los planes de Dios. Amén. Logramos una pereza. La pereza ganó nuestro corazón. Quizá una de estas cosas nos lleva a una seguridad falsa, donde el diablo fue poco a poco enfriando tu corazón. En estos tiempos que han cerrado iglesias y muchas cosas por el tema de pandemia, muchos cristianos se han desviado de su fe. Muchos cristianos se han enfriado. Muchos pastores se han enfriado por no estar encendidos con el fuego de Dios. Amén. Y fue una estrategia que el diablo fue armando de a poco y hoy estamos viviendo eso. Y como cristianos, como seres humanos, como hijos de Dios, tenemos que estar muy atentos a esas estrategias, a esa falsa barca de seguridad. Amén. Y ahí estamos en esa barca naufragando en medio del mar, ¿sí? Pero quizás poco a poco comienza a levantarse una tempestad en tu vida. Amén. Dice el versículo 24 de nuestro texto que un viento contrario se levantó, con olas de 2 metros, como le comentaba. Una tempestad con olas de 2 metros en tu vida, golpea tu vida. Todo lo que estaba bien comienza a ser un problema. Tu economía, tu familia, lo que eras autosuficiente, te das cuenta que no, que todo te sale mal. ¿Vieron cuando uno dice, ¿cómo te va, hermano? Está todo bien, viento en popa. Así, viento en popa no, viento contrario, empiezan los problemas. De repente tenés problemas en tu trabajo. De repente tu familia empieza con problemas familiares. En tu propia casa, hermano, en tu propio hogar. Si sos joven, empiezan malas amistades a venir a tu vida. Malas amistades donde hay, saben los jóvenes, todo lo que se mueve en este mundo. Empiezan las adicciones, empieza el boliche, empiezan las fiestas clandestinas, ¿no es cierto? Y los jóvenes ya saben bien, pero saben cómo el diablo también se mueve. Y todo lo que era una barca de seguridad se empieza a tambalear. Las olas empiezan a sacudirlo, como los discípulos. Venían en medio del mar, Jesús no estaba en su barca, y esa barca empezó a moverse. Ellos tuvieron miedo, tuvieron temor, dice, ¿sí? Los problemas surgen donde antes no. En este lugar donde estábamos seguros empiezan a levantarse todos los problemas habidos y por haber. Ahora, cuando tenemos un problema, ¿qué buscamos? Cuando hay un problema, ¿qué es lo que buscamos? Como le digo a Lautaro, tenés un problema, ¿qué tenés que hacer? Solucionarlo, ¿no es cierto? La matemática. Problema igual solución. Hay que solucionar el problema. Pero empezamos a buscar soluciones donde no hay respuestas. En amistades, ¿sí? En adicciones. La gente hoy en día, con todo esto que está pasando, visita profesionales para que le den pastillas. El clonazepam, todo lo que tenga que ver con pastillas con pan, la gente lo toma para dormir tranquila. Porque están pasando problemas económicos, problemas familiares, pérdida de un ser querido.
y empiezan esa tempestad a levantarse en tu vida. ¿Amén? Cristianos, en gente, busca un consejo en gente que no tiene nada de Dios, hermano. Yo, en el transcurso de mi vida cristiana, obviamente que he pasado muchas tempestades, muchas cosas. Y también he visto muchos hermanos que se han extraviado en la fe. Y que de un día estar sirviendo a Dios aquí en este lugar, o ahí, o acá, ¿saben qué? Estaban en ese naufragio. Y de repente el diablo los sacó fuera. Y empezaron a pedir consejos a gente de afuera. Nunca cuando están perdidos piden consejo a un hermano de la iglesia, porque no quieren saber nada. Porque también me ha pasado de estar lejos de Dios y lo que menos quería saber es de Dios. Y realmente el que podía traer una calma a mi tormenta, a mi tempestad, era Dios. Pero buscaba consejos de amigos mundanos que no tenían nada de Dios. Y obviamente que la tempestad era peor. Corría peligro mi vida, en cualquier momento me ahogaba en esa tempestad. ¿Amén? Los discípulos, si vamos a la lectura, en ningún momento nombraron a Jesús. Ellos venían de hacer un milagro, de darles de comer a 5.000 personas, de sanar, de liberar demonios. Pero nadie dijo, Jesús, ayúdanos. En ningún momento ellos se acordaron de Dios. Y eso significa, hermano, que también como cristianos muchas veces vamos a venir de un avivamiento, de una campaña, vamos a salir un día de este servicio y decir, qué bárbaro, cómo recibí de Dios. Llegamos a casa y la tempestad se empieza a levantar en tu vida, en tu familia, con tu hijo, y empieza a mover esa barca. Amén. Pero Dios quiere saber qué tanto podemos soportar una prueba realmente. Amén. Ellos, azotados por los vientos, lo único que hicieron es aferrarse a su barca. Amén. Eso, leyendo hoy la palabra, hablaba con mi esposa y le digo, puede ser que una persona viendo milagros, porque ellos estaban presentes, mientras Jesús hacía milagros por doquier, salían al mar y ni siquiera ellos se acordaron de Dios. Pero ¿sabe qué significa eso, hermano? Que somos seres humanos, que cometemos errores. Y eso es, la verdad que es gratificante saber que tenemos a Jesús, que en ningún momento los dejó, porque Él estuvo observándolos. Eso para ellos fue una prueba, porque Él estaba orando, dice, en las orillas. Él en todo momento estaba mirando esa barca, pero querían ver cómo esos discípulos reaccionaban, qué tan fuerte era su fe. Y en esta noche, hoy, Jesucristo quiere probar qué tan fuerte es tu fe, hermano. ¿Qué tanto amamos a Jesucristo en una prueba? ¿Amén? Dice el versículo 25 al 27 de nuestro texto, Mateo 14. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. La duda y el temor te van a bloquear y van a bloquear tu fe. Amén. La duda te va a paralizar, hermano. En un momento de una prueba, de una situación donde estés pasando algo muy difícil, si tienes duda, eso va a paralizar tu fe. Lo invito a que abra su Biblia en el libro de Mateo 21, 21. Y vamos a ver lo que dice Jesucristo hablándole a sus discípulos. Mateo 21, 21. Jesús les enseñaba algo a sus discípulos por medio de una higuera estéril. Amén. Versículo 21 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis,
quítate y échate en el mar, será hecho. Amén. Jesucristo les enseñaba que no tengan duda y que pidan con fe, con esa convicción. Y mire los términos que él usa. Si le pidieres a una montaña que se mueva, se va a mover. Amén. Ese es el poder de la fe. Un cristiano vive por fe. Amén. Dice también que tuvieron temor. Ahora miren lo que dice. Venían de los milagros en una barca y ven a alguien que aparece en el mar. Y dicen, un fantasma. Amén. Un fantasma, gente que estuvo con Dios. Nunca dijeron, apareció Jesucristo, porque si hizo milagros. Ellos nunca reaccionaron en su mente. Dijeron, un fantasma. Yo me imagino esa barca con todos los discípulos temblando. No sé si se habrán orinado encima, porque ya están mojados por todas las olas. Pero diciéndole a Pedro, Pedro, no salgas. Te vas a ahogar. ¿Qué estás haciendo? La fe de ellos había menguado a ese punto. De en ningún momento decir, Jesús, salvanos, porque nos vamos a ahogar, nos vamos a morir. Pedro, ¿qué haces? ¿A dónde vas? No salgas de la barca que te vas a ahogar. Pero ¿saben qué? Pedro estaba un poquito más, su mente, por un momento, activó su fe. Porque dice que él salió de esa barca. Los discípulos necesitaban activar su fe, pero la duda y el temor no los dejaba. Pero Pedro, dice del versículo 28 al 29 de nuestro texto, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29 dice, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Vemos una situación de riesgo, ¿sí? Límite, donde esos discípulos se iban a ahogar y Pedro saliendo de la barca. O sea que Pedro había activado su fe. Él dijo, si eres tú el que está ahí, yo quiero ir donde vos estás. Yo quiero caminar contigo. Si eres tú el que hizo milagros de los 5.000, el que salvó, el que sanó, yo quiero ir. Yo quiero ir donde estás vos. Porque lo único en esta barca que me queda es que Jesucristo me salve y me saque de esta barca. Amén. Y vemos cómo él activa su fe y en el momento el milagro se comienza. Él empieza a caminar sobre esas aguas. Amén. Pedro activó su fe y el milagro se hizo presente en ese lugar. Y ahí va Pedrito. Yo le digo Pedrito. Y ojo, Pedrito no era nada espiritual. Era una persona común y corriente. Pedro era un pescador. Pedro, en la Biblia, varias veces Jesús le dice, Pedro, 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 ¿qué estás haciendo, Pedro? Era cabeza dura, Pedro. Pero ¿sabe lo que tenía Pedro? No era súper espiritual, era una persona común y corriente como usted y como yo. Pedro activó su fe y él empezó a caminar con Jesucristo. Él fue hacia ese lugar, amén. Y esos discípulos que estaban en la barca de bien empezaron a ver el poder de Dios. Hermano, si usted activa la fe, usted va a ver el poder de Dios. Y no solamente en su vida, en su familia, en Santo Tomé, en Argentina, en el mundo, porque la fe activa un milagro. ¿Amén? ¿Cuántos queremos que un pariente, que un hermano, que una mamá, un papá llegue a este lugar? Estaríamos felices. ¿Amén? Debemos activar nuestra fe como cristianos. Y ahí va a suceder el milagro. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que versículo 30 de nuestro texto dice? Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Y ahí viene la parte linda de la prueba y de la fe. Amén. Que yo le puse acá, comienza la prueba IRAM. ¿Cuántos conocen los productos que dice sello IRAM? ¿Conocen que los productos algunos dicen sello IRAM? Bueno, el sello IRAM es un sello de calidad. Es un sello nacional donde si tiene ese sellito, el producto, es porque pasó por los controles de calidad. Amén. Y yo digo que muchas veces las pruebas en un cristiano, en una persona, forman la calidad de cristiano que somos, miden la calidad de cristiano. Amén.
Muchas personas, muchos cristianos por ahí hablando, quizás me han dicho, gracias hermano, me han dicho, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto si yo voy a la iglesia? ¿Por qué me pasa esto? Pero alguna vez te preguntaste, hermano, ¿has caminado con Jesucristo la vida cristiana? ¿Has trabajado como discípulo, como Pedro, que fue ahí en los 5.000 y sirvió a Dios? Porque era un discípulo, era un servidor. Estar trabajando para Dios te va a mantener activo en tu fe. ¿Y qué hablamos de trabajando? Hablamos de salir a predicar el Evangelio, de ir a entregar un volante, de venir y integrar acá a este hermoso grupo de música que hay, que sinceramente no somos profesionales, pero lo hacemos de corazón y para Dios. Y eso es caminar con Dios, darle tu corazón a Dios, trabajar con Dios, estar a la par, hacer milagros de sanidad, orar por una persona en un hospital, orar por una persona que venga a una campaña, un servicio, orar por él, para que Dios haga su milagro. Tu fe activa un milagro, ¿amén? Y se produjo esa prueba sello Irán, digo, yo le puse, comienza la prueba Irán. ¿Sabe qué? Una prueba, circunstancia o tribulación en tu vida te va a hacer fuerte. Y vas a tener el sello acá, en tu corazón. El sello de Jesucristo. El sello de yo quiero una vida eterna con Jesucristo. Amén. Pruebas o tempestades quizás vengan después de un avivamiento. Y parece que todo lo que veníamos a recibir de repente se da vuelta. Todo nos sale mal. Pero tranquilo. Tranquilo porque Dios está ahí. Amén. Quiero hablarte en el tercer punto de sobreviviendo a la tempestad. Amén. Y te voy a invitar que abras tu Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo del 13 al 18. Ahora bien, Pedro activó su fe, ¿no es cierto? Pero también él se estaba hundiendo. En un momento él dudó. Él dudó y su fe fue menguando y empezó a hundirse. Eso significa que en una prueba, hermano, en una prueba quizás sientas que todo está mal. Quizás sientas que te estás hundiendo. Pero Jesucristo está ahí para extender su mano y levantarte y darte fuerza para seguir adelante. Ahora bien, tenemos que estar preparados para una circunstancia porque todos sabemos como cristianos que pruebas se van a levantar en tu vida, que pruebas van a llegar a tu corazón, circunstancias que lastimen. Amén. Pero para eso, como cristianos, debemos prepararnos. ¿Y cómo hablo de prepararnos? Con las herramientas, con las armaduras que Dios nos da para luchar esta batalla espiritual, esa prueba que toque en tu vida. Y quiero leerte algo que he sacado de un informe. Dice, en 1989 había una pareja, ¿sí?, de un matrimonio recién casados que estaban en un bote de vela cerca de Costa Rica. Amén. Ellos salieron como luna de miel a navegar. Pero su bote dice que fue atacado por ballenas. Y estaba muy lejos de la tierra ya para volverse. El barco empezaron a golpearlo y a destruirlo. Y empezó a hundirse ese barco. Lo único que ellos pudieron sacar de ese barco fue cañas de pescar, un purificador de agua y su bote salvavidas. Amén. Por más de 2 meses sobrevivieron en el mar, hasta que un buque japonés los vio por medio de que ellos tiraron una bengala y los rescató. ¿Saben lo que salvó a esa pareja? Que ellos estaban preparados para cualquier cosa. Agarraron su caña de pescar, su purificador y su bote. O sea que podían tener agua,
comida y su bote para esperar que alguien los rescate. Y lo mismo pasa con un cristiano. Debemos prepararnos para una prueba o una tempestad que se levante en tu vida. Amén. Vamos a leer el libro de Efesios 6. Versículo 13 al 18. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Las herramientas que Dios te da, hermano, para alimentar tu fe, va a ser la oración. La oración y el ayuno te van a mantener preparados para una batalla. Amén. Dios va a hacer tu armadura para mantener activa tu fe. Dice el versículo 31 de nuestro texto: al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Jesús en todo momento estaba atento a ellos. Jesús va a llegar a tu vida en el momento justo. Él acompañó a Pedro otra vez hacia su barca. Amén. Él va a estar en el momento de prueba o tribulación. Solamente, hermanos, te tenés que preparar, tenés que orar, tenés que ser un cristiano fuerte, tenés que prepararte para cualquier cosa que toque tu vida o tu corazón. En esta noche, Jesús te invita a que salgas de tu barca de seguridad y camines con Él, que te prepares para cualquier tempestad en tu vida. Amén. Hay una frase de Martin Luther King Jr. que dice: la fe es dar el primer paso incluso cuando no ves la escalera completa. Amén. En esta noche, Jesús te invita a que salgas de tu barca de seguridad, que des un paso y empieces a caminar en fe con Él. Amén. La fe activa el milagro en tu vida. Yo sé que muchos estamos aquí en este lugar con muchos problemas. Sé que muchos hemos pasado por tempestades. Quizás en este momento estés pasando por un problema, por una enfermedad, por una batalla. Amén. Y Jesús quiere que actives tu fe y que te prepares. Mira, hermano, le voy a contar algo personal y algo familiar, pero para que también le pongo esa carga para que usted ore. En nuestra familia, por parte de mi esposa, están pasando por una situación muy difícil, ¿sí? Hay un niño que está enfermo y estamos orando para que Dios haga un milagro. ¿Y sabe lo que veo? Que gente que aún no es cristiana está poniendo toda su fe en Dios. Ellos quieren activar ese milagro. Sabemos que siempre la última palabra la tiene Dios, amén. Pero ellos están haciendo su tarea, como cristianos y como no cristianos, todos en un mismo sentir, que es orar por ese milagro. Y en esta noche, si viniste a este lugar, hoy Dios puede hacer un milagro en tu vida, en tu familia, en un ser querido. Amén. Yo le invito en esta noche que ahí donde está, cierre sus ojos.